Bien, anteriormente estuvimos observando las características de los evangelios. Habíamos dicho que los evangelios no son biografías, sino que son memorias de los apóstoles. Registra los hechos de Jesús, recuerda las enseñanzas de Jesús y cada uno es un testimonio acerca de Jesucristo. Es una obra catequística, una obra didáctica, teológica, religiosa, es una propaganda religiosa, es de naturaleza eminentemente espiritual y teológica. Son reflexivas, tienen una finalidad, un propósito, que consiste en que el lector, en el lector o lo que están escuchando la lectura de los evangelios, se despierte la fe, se active la fe, crean y sigan a la persona de la cual se está narrando en los evangelios. También estuvimos observando lo que es una parábola. Es la narración más o menos extensa de un suceso imaginario del que por comparación se deduce una lección moral o religiosa. Otros autores indican que es una historia terrenal con un significado celestial. Tienen dos propósitos las parábolas. Uno es iluminador y el otro es judicial. Iluminador para entender las verdades espirituales y judicial para ocultar las verdades espirituales para aquel que no está abierto a lo espiritual, aquel que rechaza el Evangelio. Para interpretar una parábola, primero se debe determinar la verdad central de la parábola, porque una parábola no es una fábula donde aparecen personajes imaginarios y también se le atribuye características personales a los animales, por ejemplo, a los árboles, algo inanimado, que es la personificación. Una parábola tampoco es una alegoría, donde cada uno de los detalles tiene un significado. Una parábola tiene un solo tema, un solo sentido. Por lo tanto, la tarea del exégeta bíblico consiste en determinar el significado de la parábola, el significado central, y los detalles deben interpretarse en base a ese significado central. Considerar también la ocasión para la interpretación de las parábolas o la circunstancia en la cual éstas se dieron. Considerar el fondo cultural también de la parábola. Para ello sirve mucho los libros de comentarios contextuales del Nuevo Testamento, como Craig Kinner, por ejemplo, tiene un libro muy importante, un comentario contextual del Nuevo Testamento. También posibles paralelismo con otros textos, es decir, la misma parábola que se cuenta en otro sitio de las Sagradas Escrituras. Observaciones hechas por Jesús mismo. Él mismo interpreta en algunos casos las parábolas y sirven para ilustrar doctrina, pero no deben ser usadas para probar o apoyar una doctrina en particular. Lo que vamos a observar en esta clase tiene que ver con la ley del Antiguo Testamento para los cristianos. ¿Qué es lo que es la ley del Antiguo Testamento para nosotros? Y también enlistar algunos propósitos de la ley del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son estos dos propósitos? Y explicar los beneficios de las leyes al pueblo judío. Vamos a ver entonces ahora, a continuación, cuáles son el siguiente género literario. Anteriormente estuvimos trabajando con el género biográfico correspondiente a los evangelios. Entonces ahora corresponde ver el género legislativo, que corresponde al Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras. Muy bien. Y estamos entonces en el género legislativo. Y vamos a ver esto. Muy bien. La ley entonces en el Antiguo Testamento y la relación de los cristianos con la ley para los judíos es la Torá. Para los cristianos es el Antiguo Testamento porque presupone la existencia de uno nuevo, que son los escritos por los apóstoles. ¿Qué es lo que es para los cristianos la ley del Antiguo Testamento? La ley es un pacto, primero que nada, es un pacto. Pacto es una alianza, un acuerdo. El trasfondo de los pactos son bilaterales entre dos hombres, dos reyes se ponían de acuerdo
pero siempre presumía o presuponía, según lo que nos comenta Gerhard von Rath, que fue un especialista del Antiguo Testamento, una autoridad del Antiguo Testamento. Entrega datos muy importantes, Gerhard von Rath, acerca del Antiguo Testamento. Yo he aprendido mucho con Gerhard von Rath, tanto en Génesis como en la teología del Antiguo Testamento. Es una obra extraordinaria después de, creo que fue después de la Segunda Guerra Mundial o antes de la Segunda Guerra Mundial. Creo que tiene que haber sido antes. Que comenzaron las investigaciones en Alemania acerca del pueblo judío. Y uno de estos fue Gerhard von Rath, que dedicó su vida a los estudios del judaísmo, pero principalmente se dedicó al Antiguo Testamento. Génesis, una de sus obras, y la otra es Teología del Antiguo Testamento. Y él dice que estos pactos efectivamente eran bilaterales, pero presuponía siempre la existencia de un superior hacia un inferior. No estaban al mismo nivel de los reyes, al mismo nivel del poderío militar o de influencia que ellos tenían. Siempre era un superior sobre un inferior. Establecía el superior las condiciones, pero también el otro, por supuesto, para evitar la guerra, se sometía en algo como Estados Unidos, por ejemplo. O todos tratan de hacer algún tipo de relación, acuerdo político, alianzas políticas, alianzas económicas con los Estados Unidos. Él también acá, pero siempre era un inferior o un latinoamericano hacia los Estados Unidos. También los pactos eran de un superior hacia un inferior. Estrategias militares servía como una almohada, un colchón para impedir el avance de otra potencia, alianzas políticas fronterizas, o el inferior por protección militar y alianzas políticas y económicas. Bueno, ellos determinaban cómo realizar este pacto. Ese es el trasfondo del pacto, dice Gerhard von Rath, de Dios con los seres humanos, donde Dios es el superior, el que establece un pacto con los seres humanos. Pero hay una diferencia en los pactos del Antiguo Testamento con el pacto que Dios establece con el pueblo de Israel. Una de estas características es que este es un pacto unilateral. No es bilateral como los otros, sino que un pacto unilateral y parte de la iniciativa divina. Con el pueblo de Israel, con la finalidad de alcanzar a todas las naciones. Si la clave interpretativa de los evangelios, habíamos dicho, consiste en el reino de Dios, es decir, el reino de Dios ya ha llegado, los tiempos escatológicos ya se han iniciado con la venida de Jesucristo. Los tiempos escatológicos comprende el periodo entre la primera y segunda venida del Señor Jesucristo, y nosotros ya estamos viviendo los tiempos escatológicos. Todo lo que acontece, todo lo que se dice en los evangelios tiene que ver con los tiempos escatológicos, con el reino de Dios. En el Antiguo Testamento, la clave interpretativa es el pacto que Dios establece con Abraham, después con Isaac, se replica, se repite luego con Jacob, después se vuelve a ratificar con Moisés, se ratifica con David, se vuelve a ratificar, pero no son distintos pactos, es el mismo pacto que Dios estableció con Abraham. Se van agregando algunos detalles, se van agregando también algunos elementos que no se encontraban anteriormente, pero es el mismo pacto. En algunos casos son incondicionales, en otros casos son condicionales. En algunos casos se le promete un reino, en otros casos se le promete un territorio. Pero no son distintos pactos, sino que no podemos decir el pacto abrámico, el pacto noético, el pacto davídico. Es el mismo pacto que Dios estableció con Abraham, pero que se van ratificando con un mismo pueblo en el tiempo. Los pactos antiguos eran una especie de protectorado, donde se protegía a un inferior. Los súbditos debían obedecer ciertas estipulaciones del protector. Cuando se revelaba el súbdito, según el contrato del vasallo, debía ser castigado. Y los pactos del Antiguo Testamento se partían animales por la mitad, se cortaban los animales por la mitad. Y ambos personajes pasaban entre medio de los animales partidos, indicando que si uno de ellos
se rebelaba contra el señor o contra su amo, entonces era digno de ser muerto. Es decir, se suponía un castigo al violar el pacto. Por lo tanto, cuando el pueblo de Israel viola el pacto, entonces debe ser castigado, porque el trasfondo del pacto es así. Y Israel era vasallo entonces del Señor, tenía la obligación de guardar más de 600 estipulaciones contenidas en la ley del Antiguo Testamento, a cambio de protección. Eso es entonces la ley, es un pacto. No es nuestro testamento. Es muy importante estos principios de interpretación del Antiguo Testamento. Muy importante lo que estoy comentando. No es nuestro testamento. El Antiguo Testamento es un pacto antiguo que ya no estamos obligados a guardar. Ninguna de las leyes del Antiguo Testamento son de obligatoriedad para nosotros hoy, a menos que sean renovadas en el nuevo pacto. Pero si son observadas hoy y que son renovadas en el nuevo pacto, no significa que son de la misma calidad al antiguo pacto, sino que son en el Nuevo Testamento renovadas y superadas y aumentadas en grado de calidad. Porque el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, el vocablo que se utiliza es kainos. Esto es nuevo en calidad. Y los otros neos en nuevo en cuanto al tiempo. En el Nuevo Testamento, cuyo idioma es el griego, existen varios nombres para referirse a nuevo. Uno de estos es kainos. Kainos es nuevo en cuanto a calidad. Y neos es nuevo en cuanto al tiempo. Si yo me compro, por ejemplo, un computador, un Asus, el computador que yo tengo. No me salió muy, muy, muy bueno, pero funciona. Se pega este computador. Me costó caro, pero se pega a veces y no puedo trabajar, tengo que volverlo a pagar manualmente. Tengo que ir al servicio técnico para solucionar este problema. Supongamos que se me echó a perder mi computador y voy a la tienda y me compro otro del mismo modelo, el mismo año, la misma marca. El vocablo que yo emplearía entonces sería neos, si hablara el griego. Pero si voy a la tienda y me compro un Mac de la manzanita, que vale 1,5 millones, 1 millón, 2 millones, 3 millones. Entonces, si yo me compro uno de esos, el, entonces el vocablo que yo emplearía sería kainos, porque no es nuevo en cuanto al tiempo, sino que sería nuevo en cuanto a la calidad. Del mismo modo, un auto. Si yo tengo un Chevrolet Aveo, por ejemplo, y choqué, me di vuelta, se hizo pedazo completamente el vehículo, y yo quiero comprarme otro. Si yo me compro uno de la misma característica, un Chevrolet Aveo, yo diría que tengo un Neos, si hablara griego. Es nuevo en cuanto al tiempo. Pero si yo me compro otro auto, sería ahora, ¿cuál puede ser? Un BMW, un Porsche, un Ferrari. Aquí en el sector de Alerce andaba un Ferrari la vez pasada, pero todos comentaban, hoy le ha ido bien con la droga esta persona. Porque no, aquí no, bueno, aquí, bueno, como en todo Chile, ¿eh? En todo Chile la droga por todas partes, impresionante. Lástima. Pero ahí se andan luciendo los traficantes. Entonces, yo diría, si me comprara un Porsche, un Ferrari, o un MB, un Mercedes-Benz, por ejemplo, entonces son de alta gama, entonces yo no podría emplear el vocablo neo, sino que emplearía el vocablo kainos, que es nuevo en cuanto a calidad. Cuando el Nuevo Testamento habla acerca
de Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, el vocablo que utiliza el Nuevo Testamento es kainos, nunca el vocablo neos. Por lo tanto, esto hay que explicarlo y tenerlo en cuenta o en consideración, porque cuando se dice en el Antiguo Testamento, amarás a Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano, no codiciarás, no adulterarás, no asesinarás, se vuelve a repetir en el Nuevo Testamento. Todo se repite, pero no es de la misma calidad, de las mismas exigencias, de la misma magnitud de exigencia que del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento condenaba los hechos consumados. No matarás, no codiciarás, no adulterarás. Se condena cuando está ahí ejecutado el acto. En cambio, en el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte, cuando Cristo habla acerca de, de no asesinar, de no codiciar la mujer de tu prójimo, está diciendo, si ya el, eh, este pecado ocurrió en la mente, en la intención de la mente, entonces ya se pecó delante del Señor. Entonces no es lo mismo, es de una superior calidad a los antiguos mandamientos. Son renovados, pero hay que entender, hay que tener presente, no solamente en renovados, sino que aumentado en grado de moralidad. La moralidad del Antiguo Testamento es inferior en cuanto a la moralidad exigente en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Pacto es diferente. No es nuestro testamento, no estamos obligados a guardarlo entonces, porque se han producido cambios del antiguo al nuevo pacto. El antiguo pacto está periclitado, está abolido, ha finalizado, ha cumplido su meta, ha llegado al objetivo. ¿Cuál es la meta y el objetivo? Jesucristo. El fin de la ley es Jesucristo. ¿A qué se refiere el fin de la ley? ¿La meta de la ley o el tiempo o el periodo de vigencia de la ley? A ambos, tanto a la vigencia de la ley como a la meta de la ley. Un sentido no agota el otro sentido. Por lo tanto, cuando dice el fin de la ley es Cristo, indica que ya ha periclitado el Antiguo Testamento, la antigua ley. Ahora son renovadas, pero aumentadas en grado. Algunas estipulaciones del Antiguo no han sido renovadas en el Nuevo. ¿Cuáles son esas antiguas estipulaciones que no han sido renovadas en el Nuevo? Se puede agrupar en dos categorías: las leyes civiles de los israelitas, las leyes rituales también de los israelitas. En Mateo capítulo 5, versos 16 al 17, Jesús dijo que ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De acuerdo a este texto, Jesús no dijo que los cristianos aún estamos bajo la ley, pues Lucas capítulo 16, verso del 16 al verso 17, comenta que la ley llegó hasta Juan. Por tanto, en Mateo, lo que Jesús dijo, que la ley no puede ser cambiada. Eso es lo que quiere expresar, la ley no puede ser cambiada. Y hay varias partes donde dice que la ley caducó, terminó, finalizó. La ley, el fin de la ley es Cristo también. La ley nueva no abolió la antigua, sino que la cumplió, la agotó. Jesús cumplió todo el Antiguo Testamento y una nueva ley, la ley del amor, la ley de la libertad, la ley de Cristo. Así le denomina el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Por lo tanto, ahora nos regimos por la ley de Cristo, no por la ley del Antiguo Testamento. La ley de Cristo que es infinitamente superior, como lo comenta el libro de Corintios. Parte del antiguo pacto es renovada en el nuevo. Algunos aspectos éticos de la ley se restablecen en el Nuevo Testamento como aplicables a los cristianos, pues aquellos aspectos caen dentro de las obligaciones de amar a Dios,
y amar al prójimo. Son principios, son estándares de norma de conducta de los cristianos, pero siempre hay que tener en cuenta que la ley de Cristo es infinitamente superior a las disposiciones del Antiguo Testamento. Sirven como norma de moralidad, de conducta, pero en el Nuevo es mucho más alto todavía. Toda la ley del Antiguo Testamento es todavía palabra de Dios para nosotros, aunque ya no sea mandato de Dios para nosotros, pero sigue siendo palabra de Dios, aunque no es el mandato de Dios para nosotros, pero sigue siendo palabra de Dios. Porque el apóstol Pablo dice que la ley era un pedagogo, era un guía, era un maestro que conducía y llevaba a Jesucristo. Pero ya ha venido Jesucristo, ya no estamos sujetos a ese pedagogo, ya a ese esclavo. Ahora el niño que estaba supervisado por el esclavo, ahora el niño es adulto, ahora es heredero, ahora es libre de ese esclavo, de ese pedagogo, porque ya llegó Cristo ya. Esa es la analogía que emplea el apóstol Pablo para referirse a la relación del cristiano con la ley. Viniendo Cristo, ya no estamos sujetos a esa ley, a ese esclavo. La Biblia contiene un sinfín de números de mandatos, pero que no son para nosotros. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, verso 4, donde Jesús ordena a los discípulos de Juan que le hicieran saber todo lo que Jesús hace, aquel mandato es solo para los discípulos de Juan, no es para nosotros. Del mismo modo, los mandatos del Antiguo Testamento es solo para el pueblo de Israel, no para los cristianos. Un ejemplo de esos mandatos que no son aplicables para los cristianos es no matar animales fuera del campamento de Israel. Si, si aplicáramos esos mandamientos que el Antiguo Testamento dice no matar un animal fuera del campamento de Israel. Tendríamos que, si queremos vivimos en el campo y queremos matar una oveja, un caballo, bueno, caballo, si aplicáramos la ley del Antiguo Testamento, caballo ya no podemos comer. Para el norte, parece que desde la región de la Araucanía hacia el norte se come harto caballo. Para acá, de Temuco para acá, para Puerto Montt, al sur, no se come caballo. Aunque tienen hartos caballos por acá. Quizás los exportan, no sé. No se podría comer caballo entonces. Tampoco podríamos comer cerdo. Aunque no me gusta mucho la carne de cerdo. Tendríamos que matar un cordero entonces, un vacuno, si vivimos en el campo, pero tendríamos que ir a matarlo a Israel. Y allá luego traerlo para acá. O todos los alimentos que comen los cristianos, tendría que matarse todo allá en Israel, y Israel entonces sería como una especie de un gran frigorífico, donde se exporta carne a todo el mundo. Tendríamos que consumir entonces carne solamente importados de Israel para cumplir este mandato del Antiguo Testamento. Ahí ya nos damos cuenta entonces que no todos los mandatos del Antiguo Testamento son para nosotros los cristianos hoy. Tampoco podríamos vestir con ropas que tienen distintos materiales, hilos, lana y diversos colores. Ya no podríamos entonces utilizar prendas de vestir con distintos materiales. Habría un problema entonces. ¿Qué más? ¿Cómo vestía la gente en la antigüedad? Bueno, que no hay una provisión exacta, pero pantalones ya no podríamos usar los varones, sino túnicas, como los judíos de la época, túnicas largas. ¿Qué más? Bueno, esos son algunos mandamientos que no son aplicables para nosotros hoy, los cristianos. Es mucho más la celebración del Yom Kippur, por ejemplo, las fiestas judías, esos ya no son para nosotros, porque tenían la finalidad de guiar y conducir al Señor Jesucristo. Solo lo que haya sido renovado explícitamente en la ley del Antiguo Testamento puede considerarse como parte de la ley de Cristo. Se incluyen
en tal categoría los 10 mandamientos, pues se cita de varios modos en el Nuevo Testamento, como mandamientos obligatorios a los cristianos. Y los dos grandes mandamientos también se vuelven a repetir en el Nuevo Testamento, con excepción del sábado. Del sábado no se repite en el Nuevo Testamento. Como principio, por supuesto que sí. Descansar un día a la semana, sí, está al principio, porque es una forma de imitar a Dios y es necesario también para la salud mental de los seres humanos. Porque si no descansa, entonces va a andar muy estresado, muy malhumorado. Yo tenía bueno, trabajaba en empaque hace muchos años atrás. Había uno que trabajaba en su mercado en el interior y andaba siempre como enojado, amargado, atendía mal a la gente. Y yo le pregunté si descansaba algún día, porque siempre lo veía trabajando hasta los días domingos. Nunca había descansado en su vida ese hombre, por eso que estaba así, tan amargado. Necesitaba vacaciones. Claro que tenía que pagar el puesto igual. Bueno, quizás tendría algunas deudas. Pero al principio sí está. Pero igual se cumple en un sentido el día sábado, porque el día sábado apunta a Jesucristo, connota a Jesús de Nazaret. El, el hecho de estar ya en Cristo Jesús, ya estamos viviendo, observando, disfrutando y gozando el día sábado. Ya vivimos en el sábado, porque es un tipo de Jesucristo, el que da descanso espiritual a nuestras almas. Por lo tanto, ya lo vivimos y lo disfrutamos. Como principio de aplicación para nuestra salud emocional, cualquier día de la semana es necesario. Y el día domingo no se cambió el sábado al día domingo, como los sabatistas señalan. Los de raíces hebreas descansan el día sábado. Estos movimientos hebreos, que es diferente a los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día son evangélicos, protestantes. Y guardan el sábado porque lo característica de los adventistas del séptimo día. No por la ley, sino que esto proviene desde el Antiguo Testamento, según lo que me comentan los pastores adventistas. No es lo mismo, no se puede confundir adventista con la raíz hebrea, porque las raíces hebreas son antitrinitarios. En cambio, los adventistas son evangélicos, protestantes, son trinitarios. Bueno, los de raíces hebreas y judíos mesiánicos no solamente guardan el sábado, sino todas las fiestas judías. Y indican que se cambió el día sábado, se cambió al día domingo. Es falso eso. Los cristianos desde el libro de los Hechos comenzaron a guardar o a celebrar sus reuniones el primer día de la semana, que es el día domingo, pero no como sustituto del sábado, porque esa ley no se aplica en el Nuevo Testamento. Bien, entonces ahí tenemos, Profe, sí, Pastor Isaac. una consulta. Generalmente en algunas predicaciones hay hermanos que invitan a pactar con Dios, haga un pacto con Dios. Y por lo que usted nos está explicando, el pacto es de una persona superior hacia alguien inferior. Sí, sí, el pacto así es. Bueno, hay hartos problemas con esa declaración. El- la característica del pacto de la Biblia, pacto bíblico, podemos decir aquí, pactos bíblicos. Una de las características es parte de la iniciativa divina. Dios toma la decisión de pactar con el hombre. El hombre no toma la decisión de pactar con Dios. Cuando se produce el diluvio, Dios es el que toma la decisión, le dice, nunca más voy a volver a destruir el mundo. Es un pacto universal con toda la humanidad, pero parte de la iniciativa divina. Cuando pacta con Abraham, Dios toma la iniciativa de pactar con Abraham, no de Abraham con Dios. También es uni- unilateral. ¿Qué significa esto? Que es diferente a los pactos del Antiguo Testamento o de los pactos antiguos, que eran bilaterales.
pero siempre presuponía un superior o un inferior, como dice Gerard Conrad. Acá unilateral en el sentido de que Dios toma la iniciativa, Dios establece las disposiciones, Dios el que se autocompromete a cumplirlo, y el ser humano, ¿qué es lo que hace? Lo recibe, lo acepta y lo disfruta nada más. Lo recibe por fe, pero no hace nada. El símbolo de acoger este pacto, recibirlo, sin establecer nada, ninguna disposición, no tiene que cumplir absolutamente nada el ser humano para que el pacto se concrete en ellos, porque el pacto es unilateral, Dios lo va a cumplir. Cuando Abraham corta los animales, solamente Dios pasa por entre medio de los animales partidos en forma de una antorcha humeante. ¿Y qué es lo que hacía Abraham? Espantaba las aves que venían a comer las aves partidas. Pero Dios solamente el que pasa entre medio de los animales partidos, indicando que Él es el único que se compromete a cumplir el pacto. Y Él establece las disposiciones, y el Abraham no hace nada en ese sentido, no pasa por entre medio de los animales partidos. Es unilateral entonces, es incondicional, es un pacto Entonces, incondicional. ese planteamiento estaría equivocado, Exactamente, exactamente, está porque equivocado. sería colocar a Dios a la misma altura nuestra prácticamente para realizar ese pacto. Y cuando algún hermano o hermana dice, yo hice a ver, una promesa, ¿Mm? eh, hice un, no sé, un compromiso con el Señor, si Dios me cumplía esto, yo iba a hacer esto otro. Pero Exacto, eso está obviamente sujeto a la voluntad de Dios y no es una exigencia de parte nuestra hacia Él. sí. Y No es generalmente una manipulación. claro, generalmente la predicación apunta a que si nosotros nos comprometemos con Dios, hacemos este pacto, creemos que Dios tiene la obligación de cumplirlo. Y, y realmente eso chocaría totalmente con lo que dice la palabra de Dios, porque siempre ha sido Dios el que se ha acercado al hombre ofreciendo ayudarnos al ser humano, adquiriendo un compromiso mutuo, entendiendo de que Dios es fiel y lo va a cumplir. Y eso va a depender exclusivamente de nosotros. Exactamente, así es. Pacto no es lo mismo que voto. Voto es una promesa al Señor, pero no es una forma de manipular a Dios, porque depende de Dios si lo cumple o no lo cumple. Sí, quizás confunden pacto con voto, lo más probable. Puede ser ese el problema. Un problema sería, más que teológico, sería un problema semántico, confundir voto con pacto. Perfecto. Continuamos entonces. Los propósitos de la ley del Antiguo Testamento tenían dos propósitos. Uno eran los apodícticos y los otros casuísticos. Los apodícticos son los evidentes y los casuísticos son caso a caso. Los evidentes o los concretos, lo podemos leer en Levítico capítulo 19. Se denominan leyes apodícticas a los mandamientos que son directos, positivo o negativo. Es decir, esto es lo que debes hacer, esto es lo que no debes hacer concretamente, objetivamente, clara, de manera clara. Estas leyes no son exhaustivas, sino que son muy generales. La ley en este sentido es paradigmática, es decir, pone una norma como ejemplo en vez de mencionar todas las circunstancias posibles. Las leyes son entonces paradigmáticas, es decir, menciona el ejemplo, menciona un modelo, pero para abarcar todas las posibles circunstancias. Por ejemplo, en Levítico cuando se dice que no deben cortar el trigo, por ejemplo, en, en las orillas de los sembrados. Si caen gavillas, también no deben recogerlas, deben dejárselo a los pobres.
También en otros casos habla acerca de de las viñas, las cosechas de los campos con trigo y cebada. No significa que el que se dedica al ganado o sembraba otros productos no tenía obligación de compartirlos con los más vulnerables de la sociedad. Las esquinas también de los campos no podían ser cosechadas. También, exacto, Las se dejaban esquinas para los para que, más, obviamente, sí. se dejaban para los más necesitados, en ese sentido. Pero se habla acerca de trigo y cebada. Pero si la persona sembraba poroto, lenteja, maíz o cualquier sembrado, chícharo, garbanzo, entonces no debía cumplir este mandato, no, porque la ley era paradigmática. Son ejemplos nada más para referirse a todas las cosechas. Eso es, a todas las cosechas que tenía. Debía compartirlo con los más vulnerables de la sociedad. Del mismo modo, el ciego y el sordo son ejemplos paradigmáticos. Le harás justicia y te preocuparás de la viuda, el huérfano, el sordo, el ciego, el extranjero, el desamparado. Pero solamente hacerle justicia a estas personas, la persona que puede ser, si es sordo, por ejemplo, o si es paralítico, o tiene cualquier otra enfermedad y no puede ganarse la vida por sí solo, entonces en ese sentido no hay que hacerle justicia porque no se menciona explícitamente en la escritura. No porque se mencionan esos ejemplos de personas vulnerables de la sociedad. No solamente se le debe hacer justicia al pobre, al huérfano, a la viuda, al desamparado, al sordo, o perdón, al ciego, sino a todos. Son ejemplos paradigmáticos para incluir a todos, absolutamente todos los vulnerables de la sociedad. Estas leyes tenían como finalidad mostrar cuán imposible es agradar a Dios, ilimitadamente, como los fariseos obedecían la letra, pero no la ley, el espíritu de la ley. Obedecía la letra, pero no el espíritu, el sentido por el cual se había dado la ley. Esos son los apodícticos, entonces los apodícticos son las leyes que son claras, que son evidentes, que son concretas, muy explícitas. Pero estas leyes también son paradigmáticas, es decir, se dan ejemplos, pero para incluir a, a todos los que tienen similares características. El- Podríamos decir, cuando se habla acerca de los holandeses, por ejemplo, en realidad se requiere referir a todo el país de los Países Bajos, no solamente a los holandeses, que es una provincia solamente. O cuando se dice, bueno, no es muy usado, ¿ah? Los santiaguinos o los bonaerenses, en realidad se quiere referir a todos los chilenos o a todos los argentinos. Así también, cuando se menciona a un grupo de personas con ciertas características, son ejemplos paradigmáticos para describir a todos los que tienen características similares, vulnerables de la sociedad, los pobres de la sociedad, o los que están enfermos y todos necesitan la asistencia de parte del pueblo hebreo. Esos son objetivos claros, evidentes, son los apodícticos. Pero también están las leyes casuísticas, caso a caso. En Deuteronomio capítulo 15, verso 12 al 17, se encuentran las leyes casuísticas. Son condicionales acá, son circunstanciales. Esta ley se aplica solo en el caso de... El libro de Deuteronomio dice, si hay un esclavo que está contento sirviendo a su amo, y no quiere volver a la libertad porque está mejor así siendo esclavo que estar con su amo, entonces el amo vendrá y él pondrá su oreja en la puerta de la casa y el amo con una lesna, entonces le perforará el oído y lo dejará clavado en la puerta para indicar que él quiso voluntariamente quedarse como esclavo para siempre en esa casa. Esos son leyes casuísticas, caso a caso, son circunstanciales. Porque esta ley se cumple en, en los casos
en que un israelita tenga un esclavo. Pero si un israelita no tiene un esclavo, entonces esta ley no se aplica para él. O también, si un israelita tenga solo un esclavo, quiere quedarse como esclavo voluntario después de pasar el tiempo de la esclavitud obligatorio. En ese caso se puede aplicar esta ley. Pero si el esclavo quiere lograr su libertad, entonces no se le aplica esa ley. Si uno no es israelita o no tiene esclavos, la ley tampoco se aplica a ellos. Se aplica solamente a los israelitas. Por eso que es caso a caso. En el caso de que un israelita tenga un esclavo, en el caso de que el esclavo quiera quedarse en la casa, y en el caso de que son israelitas, pero no se aplica a todos, en todas las circunstancias. Por eso es que es casuístico, caso a caso. Ninguna de estas leyes se renueva en el Nuevo Testamento. Sin embargo, contienen principios hermenéuticos importantes, porque uno es la denotación, que es lo literal, lo otro es la connotación, lo que quiere decir, y lo otro es la aplicación, la contextualización de ese pasaje bíblico a lo que me quiere decir ahora la palabra de Dios. Tiene principios. La esclavitud en Israel no se prestaba para el abuso, de lo que podemos extraer. Pues después de 6 años de servicio debía ser liberado nuevamente. Después de 6 años, el séptimo, los esclavos salían libres. Aprendemos que Dios ama a los esclavos, que la esclavitud se podía practicar de modo tan benigno que los esclavos podían estar mejor en la esclavitud que libres. El amo no tenía propiedad real del esclavo en todo sentido, porque su poder no era absoluto, el poder de los amos. Dios era el dueño tanto del libre como del esclavo, es lo que podemos aprender también en este pasaje. Esta ley nos proporciona el fondo para entender el significado de la redención, que es una imagen más clara de la esclavitud del Antiguo Testamento y una perspectiva del amor de Dios hacia nosotros. Entonces, las leyes tenían dos propósitos, uno apodíctico y el otro casuístico, caso a caso. El apodíctico, los evidentes, los claros, los objetivos, esto debes hacer, esto no debes hacer. Pero estas leyes son paradigmáticas, es decir, se presentan modelos y ejemplos de todo lo vulnerable de la sociedad o para representar todos los otros matices en que se puede cumplir esa ley. Por ejemplo, el sordo, el mudo, el ciego, el paralítico, es decir, todos los que tienen discapacidad. A todos ellos se les debe aplicar la ley apodíctica. Casuístico según las circunstancias, nada más, según el caso. Ahora, la comparación entre la ley del Antiguo Testamento con las de otras naciones. Las leyes de Emun Nunna, el código legal de acá, del año 1800, antes del Señor Jesucristo aproximadamente. Dice esta ley, 1800 antes de Cristo, es decir, un poco más antiguo que los 10 mandamientos, o la ley de Moisés. La ley de Moisés puede datarse del año 1440 aproximadamente, una fecha, o la otra 1290, 1260. Por lo tanto, sigue siendo cualquiera de las dos fechas en que salieron de Egipto, son posteriores al año 1800 antes del Señor Jesucristo. Entonces, aquí estamos frente a una ley mucho más antigua que la entregada por Dios a Moisés. Si un hombre libre no tiene reclamación contra otro hombre, pero captura la esclava del otro hombre libre, y está hablando acerca de hombres que son libres, presupone entonces la esclavitud de esa época. Si un hombre libre no tiene reclamación contra otro hombre libre, pero captura la esclava del otro hombre libre, detiene a la capturada en su casa y le causa la muerte. Él debe dar 2 esclavas al dueño de la esclava como compensación.
El valor de los esclavos en esta ley entonces es como el valor de un animal, porque la ley judía, si alguien mataba a un animal o lo robaba, debía dar el doble luego. Y aquí el hombre que capturó una esclava y le dio muerte, tiene que compensar dos esclavos al hombre libre. Si no tiene reclamación contra una persona de la clase alta, pero captura a la esposa o al hijo y les castiga hasta la muerte, es un crimen capital. El que los capturó debe morir. Ah, pero siempre y cuando sean de la clase alta. ¿Qué es lo que vemos acá? Unas leyes que son leyes parciales, porque habla acerca de un esclavo. Los esclavos no tienen el mismo valor de un hombre libre. Y también de una ley elitista, porque si se le hace daño a una clase alta, se supone también que es libre, y dio muerte a la otra persona, debe morir. Entonces aquí se aplica la ley del ojo por ojo, diente por diente, pero en el contexto social, que tiene de la misma clase social. Otra ley de, de la, de la época del Antiguo Testamento, comparación entre la ley del Antiguo Testamento con las de otras naciones. El Código Legal de Hammurabi, 1726 a.C. Todavía estamos más, son leyes más antiguas que la ley de Moisés. Si un hombre noble, libre, golpea a la hija de otro noble, libre, y la hace abortar, él debe pagar 10 ciclos de plata por el feto de ella. Si ella muere, si esa mujer muere, debe matar a la hija de él. No debe matarlo a él, no al asesino, sino que debe matar a la hija, es decir, para que él no muera, su propia hija debe morir. Si esa mujer muere, se debe matar a la hija entonces de él. Si de un golpe violento hace abortar la hija de un plebeyo, debe pagar 5 ciclos de plata. ¿Y cuánto era el anterior? 10 ciclos de plata. Pero porque era noble. Pero si es plebeyo, 5 ciclos de plata nada más. Aquí estamos viendo entonces la parcialidad de las leyes antiguas, de la época del siglo XVIII a.C. Si esa mujer muere, debe pagar media mina de plata. Ah, no, entonces no se paga con muerte, sino se paga con dinero, sí. Entonces las personas, los plebeyos, no tienen valor, se puede compensar el valor de la vida por medio de dinero. Si esa mujer muere, debe pagar media mina de plata. Si golpea a una esclava que pertenece a un noble, y la hace abortar, debe pagar 2 siglos de plata. Ahí se va reduciendo de acuerdo a la escala social. Si esa esclava muere, él debe pagar la tercera parte de una mina de plata. Son leyes muy parciales, ¿eh? Como estamos observando. Las distinciones son de clases, las leyes solamente imponen multa como castigo por causa de la muerte de un esclavo, una persona común, mientras que la pena de muerte de un miembro de la nobleza es la muerte. Bien, son diferentes. Se va disminuyendo la compensación de acuerdo al nivel social, si es noble, si es plebeyo o si es esclavo. Si causa la muerte, simplemente se compensa con dinero nada más. Terrible vivir en esa época, en el Código de Hammurabi. Ahí sí que no había justicia. El... Muy bien, quedan 3 minutos para las 11:30. Yo creo que vamos a terminar aquí porque para trabajar bien la ley como beneficio del pueblo de Israel. Por aquí queda la última presentación y después seguimos con el otro género literario que tiene que ver con el género profético, cómo interpretar la profecía del Antiguo Testamento. Bien, vamos a descansar entonces.